Gracias por acompañarnos en un programa de crprensa.com y exitotv.net para Costa Rica. Y hoy, 27 del 4 del 2022, estamos conversando con don Rogelio Segura. Él es abogado en materia aduanera y nos está presentando un documento de un análisis y observaciones sobre una modificación a la ley aduanera. Esto pareciera ser una caja de Pandora para el país que podría desatar consecuencias que obviamente queremos escuchar de don Rogelio. Don Rogelio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Don Rogelio, por acá, bueno, en el documento hace referencia a ciertas modificaciones que se les está solicitando a los auxiliares del sistema tributario, ¿verdad? O lo que son agencias eh, y también los agentes aduaneros, con respecto a requisitos que se les estarían pidiendo en forma obligatoria, pero al mismo tiempo son contradictorios. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre ese tema? Sí, básicamente lo que se está pidiendo es en el artículo 30 de la reforma que se está implementando es incluir un inciso O dentro de las obligaciones básicas de los auxiliares que trata de que cada auxiliar como obligación básica debe contar con un equipo o un medio tecnológico de inspección no intrusiva, ¿verdad? En donde se excluye técnicamente de la norma que no sea un escáner. Entonces, lo que nos salta aquí a la duda son dos cosas. La primera es que se establece como una obligación general, o sea, ahora todos los auxiliares van a tener que contar con estos medios tecnológicos de revisiones sin necesidad de que realmente los vayan a utilizar. Y segundo, ¿qué entendemos nosotros por un medio tecnológico de revisión de mercancías no intrusiva que no sea un escáner? Exacto. Ese tipo de, ¿cómo es que se llama? Específicamente de funcionario, ¿verdad? Que un funcionario debe tener una forma obligatoria un equipo de revisión no intrusiva, pero al mismo tiempo dice que no sea un escáner. Bueno, podría ser un sistema de pesajes, como también lo comentabas, pero adicional a eso no existiría algo adicional. O sea, esto sacaría a muchas personas del mercado porque obviamente el tener, por ejemplo, un sistema de pesaje, pues no es algo que cada agente pues pueda tener. Incluso si fueran los escáneres, por ejemplo, escanear un contenedor, pues es algo que requiere de mucha inversión, cosa que debería ser de las aduanas, y no de los agentes. Entonces, en este caso, ¿podría esto afectar a los agentes más pequeños? Sí, claro, esto afectaría a todo el gremio en general de auxiliares de la función pública porque esto se hace como una obligación básica para ser auxiliar de la función pública. Entonces, los grandes probablemente puedan cumplir con esto cuando ya la dirección defina cuál va a ser el método de inspección no intrusiva que va a definir, pero los más pequeños no van a poder cumplir con esta obligación y por ende, si se pone la Dirección General de Aduanas a verificar el cumplimiento de las obligaciones básicas como auxiliar, esas personas podrían ser suspendidas hasta que cumplan con esos requisitos. Ok, aquí estábamos también viendo el tema del pago diferido, creo que en el artículo 61. ¿Esto a qué se refiere y qué riesgos trae? Ok, este pago diferido hace referencia a que la Dirección General de Aduanas se está implementando o se implementaría una nueva forma de importación para cierto tipo de mercancías. Estamos hablando de importaciones de materias primas, bienes de capital, este, y importaciones que realicen los operadores económicos autorizados de cualquier tipo de mercancías. Esto yo lo veo como un importe ahora y pague después. De esto que hablo yo de que importe ahora, pague después, es que la empresa que va a querer gozar de este beneficio, va a tener que rendir una garantía global ante la Dirección General de Aduanas sobre el 20% de la totalidad de los impuestos importados en el año precedente. Un ejemplo, si yo importé 100 millones de colones en impuestos de importación en el año anterior, yo voy a presentar una garantía global por 20 millones de colones para que garantice la importación de esas mercancías que yo voy a traer durante todo este año. Ahora,
Esta implementación es mensual. ¿A qué me refiero con esto? Usted importa ahora y tiene técnicamente un mes para ir a pagar esos impuestos. ¿Ok? Si no lo hace, la Dirección de Aduanas le va a ejecutar la garantía. ¿Cuál es el problema aquí y el riesgo? El problema aquí es la efectividad de la Dirección General de Aduanas en cuanto a la ejecución de la garantía y en el tema de los saldos al descubierto que tendrían que pasar a la oficina de cobros judiciales para poder cobrar las diferencias insolutas de las obligaciones tributarias que se les permitió ingresar mercancías hoy y que pagaron después. ¿Qué pasaría si una personería jurídica, por ejemplo, se disuelve? Eso es una situación muy interesante porque técnicamente el importador estaría muriendo. Habría que valorar la posibilidad de iniciar los procedimientos contra los personeros de esa persona jurídica, pero eso hace más engorroso y se dificulta más la persecución del cobro de esos impuestos, ¿verdad? ¿Podría ser esto una herramienta de elusión fiscal? Totalmente, totalmente. Yo creo que Costa Rica no está preparada en este momento para este tipo de, de ideas. Son instrumentos muy valiosos utilizados en otras naciones, pero son naciones desarrolladas, son naciones con una infraestructura financiera completamente diferente a la nuestra. Nosotros, casualmente, de las aduanas percibimos dinero fresco, dinero inmediato, es como decir la caja chica del Estado, porque todos los días ingresa, pero con esta implementación ya aduanas dejaría de percibir o el Estado dejaría de percibir de forma inmediata lo que hoy percibe de forma inmediata. Y tendría que esperarse un mes para que le paguen, a ver si le pagan, ¿verdad? Ok, esto también podría abrir puertas como por ejemplo, eh, en esta semana se hackeó el sistema de Hacienda y otras instituciones y están cobrando 10 millones de dólares. Eh, Obviamente las importaciones superan por mucho ese monto e incluso podría ser que un grupo de empresarios se organicen para pagarle a un grupo de hackers para que borren estos historiales o estas deudas a pagar en un sistema digital. Hey, todo esto en el medio tecnológico es posible, o sea, lo que estamos viviendo hoy con el tema del hackeo es una incógnita que nosotros estamos a nivel de aduanas, nada más vemos comunicado tras comunicado, circular tras circular, y otros comunicados haciendo parches a comunicados anteriores, casualmente porque nos tienen manos arriba. Entonces, evidentemente, o sea, un sistema tan vulnerable como el nuestro, al implementar una herramienta como esta, establecida en este artículo de esta reforma, obviamente podría venir a comprometer los fondos públicos y evidentemente si una empresa o quien fuese de forma malintencionada, dependiendo a lo que debe, le paga a un hacker para que hackee la información y ya vimos que somos vulnerables, probablemente esta información se pueda perder. Ok, hablábamos también en el documento de que las aduanas pues solo permiten un fallo para ejecutar la garantía. Sí, técnicamente sí. A ver, yo presento la garantía anual o global del 20% de la totalidad de los impuestos que yo importé del año anterior. Este, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago en ese mes, por ejemplo, si yo en el mes de mayo presento esta garantía global por 20 millones de colones, porque yo importé 100 el año pasado, pongo una garantía de 20 millones y en mes de mayo importo por diferentes aduanas de todo el país, diferentes tipos de mercancías que si sumamos todos los impuestos que me está dispensando a mí en este momento la dirección de aduanas o el Estado, porque estoy importando ahora para pagar después, estamos hablando que si una de estas, del ingreso de por estas aduanas falla el pago dentro de este mes, entonces vendría el problema de quién va a tener la competencia para ejecutar primero esa garantía. ¿Y qué pasa con las otras declaraciones aduaneras de las otras aduanas? Porque nosotros tenemos varios puntos aduaneros o varias aduanas en este país. Entonces, yo podría ingresar mercancías por Peñas Blancas, Paso Canoas, Aduana Santa María, Aduana de Caldera, Aduana Central, ¿verdad? Utilizar este medio y simplemente garanticé con una garantía de 20 millones tributos que van superiores a los 100 millones de colones en un mes. Correcto. Sabemos que esto está aprobado en primer debate, pero esta ley violenta la intimidad de información.
Para nuestro criterio, sí. Para nuestro criterio, esta reforma a la ley, en su artículo, eh, vamos a ver, en su artículo eh, 102 bis, habla sobre el suministro de información y de datos, en donde se le da una potestad a la autoridad aduanera de solicitar información personalísima e incluso de relaciones comerciales con terceros, que no son objeto en este momento de la investigación de la fiscalización. Entonces, efectivamente, podría cuestionarse mucho el tema de la privacidad de la información. ¿Compromete esta ley las finanzas públicas de Costa Rica? Sí, 100%. Para mi criterio, el 100%. ¿Por qué? Porque esta es una ley que forma parte de la lista de compromisos que adquirió el Estado para la aprobación de los créditos del Fondo Monetario Internacional. Evidentemente tiene un interés importantísimo su aprobación, pero como lo hemos venido observando, lejos de hacer una mejor recaudación, esto va a afectar las finanzas públicas. Yo no puedo pretender salir adelante con una ley, un gobierno, diciéndole a usted como usuario, importe ahora, pague después. ¿Qué pasa si esa persona no paga? Entonces, ¿a quién nos van a trasladar esos impuestos que no se reciben de forma inmediata, como hoy se reciben? ¿Quién los va a terminar pagando? Obviamente el pueblo. Van a tener que crearse otras figuras tributarias para compensar lo que no se estaría recibiendo en ese momento. Esta nueva ley, digamos, con esto, bueno, ya vemos que se podría dar una delusión fiscal, pero permitiría actos de corrupción o incluso, por ejemplo, tráfico de influencias. Sí, correcto. De hecho, hay un artículo dentro de la ley, de la reforma que se está planteando en la Asamblea Legislativa, en donde se le otorga una potestad fuerte al director de aduanas, eh, en donde se le da la oportunidad al director de establecer beneficios a empresas operadoras económicas autorizadas. Eso sería Entonces, el inciso K del artículo 166, si no me equivoco. correcto, Ok. así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa normativa del operador económico autorizado es una empresa que pasa por una certificación, por un análisis y un estudio. Ese no es el problema. El problema está en que dejen a criterio de valoración de la Dirección General de Aduanas para que vía resolutiva, aunque sea de alcance general, se creen otros tipos de beneficios. O sea, ¿hasta dónde llegan esos beneficios? Porque la ley no establece cuáles son esos alcances de esos beneficios. Entonces, ahora el director de aduanas, con esta potestad, podría establecer beneficios que nosotros ni nos imaginamos podrían establecerse de forma de alcance general. O sea, esto podría comprometer las finanzas públicas. Ok, esto sería una llave o una autorización para que el ministro de, perdón, la persona encargada de toda la parte aduanera, pueda establecer reglamento, en ese reglamento, pues algunas cosas que no está contemplado ahorita, pero que se autorizarían sin un análisis. Este, Correcto. ok. ¿Y qué tipo de autoría entregaría esta ley a COMEX? Lo que se le está dando a COMEX es sobre el tema del régimen de perfeccionamiento activo, en donde se le está dando una potestad sancionadora, que es competencia propia de aduanas, ¿verdad? Se le estaría entregando a COMEX para que sea ella la que proceda a sancionar a estas empresas que están en régimen de perfeccionamiento activo. Entonces, una cosa es que COMEX autorice el régimen como tal y otra cosa es que la Dirección de Aduanas autorice al auxiliar de la función pública como tal. Los incumplimientos que se estarían trasladando a COMEX serían incumplimientos no al régimen, sino incumplimientos como auxiliar de la función pública. Entonces, prácticamente que la autoridad banera estaría entregando su jurisdicción a COMEX en esta parte en particular. Ok, podríamos ver cierre de negocios, por ejemplo, si encuentran mercancías sin importación, ¿podría explicarnos un poquito esto y qué se puede, para qué se puede prestar? Sí, esto es otra de las iniciativas que presenta este proyecto de ley que ya fue aprobado en primer debate, en donde se le está entregando la potestad a la Dirección General de Aduanas de emitir órdenes de cierre de negocios. Entonces, esto es muy interesante porque la Dirección General de Aduanas es una
es una dependencia del Ministerio de Hacienda que se encarga de verificar los impuestos de importación al momento de ingreso de las mercancías. Es cierto que nosotros a nivel de aduanas se observan impuestos internos como ventas, selectivo consumo, pero eso no da como para que el director pueda ordenar en una fiscalización el cierre de un negocio porque se encontraron mercancías en donde la persona no demostró que fueron importadas o cómo fueron adquiridas. Entonces, esto podría prestarse para que los mismos funcionarios de la Policía de Control Fiscal se presenten a hacer cierres y comprometerlos a ellos a situaciones un poco difíciles para que no le cierren el negocio a la persona. Además de que la Dirección de General de Aduanas es la que indicaría propiamente a quién se le debe cerrar, ¿verdad? Y sería quien ejecutaría esto, sería la Policía de Control Fiscal. La Policía de Control Fiscal me parece a mí que tiene funciones más importantes que andar haciendo cierres de negocios. Es una policía muy reducida en cuanto a cantidad de funcionarios, y esto podría distraer la atención de casos verdaderamente importantes para la seguridad nacional y la seguridad fiscal que andar haciendo el cierre de un negocio. Ok, eso es una de las cosas que hemos visto, digamos, en muchos países donde se busca el exceso de trabajo para las autoridades para que por otra parte se esté pasando otro tipo de, de negociaciones, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Por debajo de la ley. En este caso, por ejemplo, una mercancía en consignación podría ser una amenaza para las autoridades, digamos, de policía fiscal. Sí, es una amenaza no tanto para la Policía de Control Fiscal, sino una amenaza para la persona que tiene esa mercancía en consignación en su negocio. Porque si yo como comerciante acepto por consignación unas mercancías, de lo único que voy a tener es un contrato de consignación. Pero vea que lo que la norma dice es que tiene que demostrar los documentos de importación de esas mercancías. Yo no tengo nada de eso como comerciante, entonces eso pone en un limbo al negocio donde lo van a poder perfectamente girarle una orden de cierre de negocio por no tener los documentos que demuestran las importaciones de estas mercancías. Estamos viendo dentro de ese documento varios, donde se resalta de una forma u otra eh, una sanción confiscatoria, digamos, por parte de las autoridades fiscales en este caso, y que llama mucho la atención, pero al ser seres humanos, pues existen errores muy comunes, ¿verdad? Como por ejemplo errores de digitación en un documento o incluso que te digo que en un contenedor pues pusieron algo más que no el importador no se dio cuenta, ¿verdad? No sé, tal vez repuestos de regalía, por ejemplo, para un producto eso podría generar una amenaza. Sí, claro, porque por ejemplo, este, aquí estamos hablando de lo que son sobrantes y faltantes. Estamos hablando de que cuando llegan las mercancías a puerto, ellas ingresan a puerto con una descripción dentro de su manifiesto de carga, su documento de transporte, el BL. Cuando llegan al almacén fiscal, resulta que venían mercancías de más. Entonces, caen en una figura de justificación de sobrantes cuando viene mercancía de más a la solicitada o de faltantes cuando no llegó la totalidad de las mercancías. Entonces, esto lo que impone es una sanción que actualmente es de $500 para el auxiliar de la función pública o a la persona que le correspondía, en este caso, justificar el sobrante de $500 por no justificar el sobrante o el faltante. Ahora cambian la figura de una sanción de $500 a una multa equivalente al valor aduanero de las mercancías. Entonces, nos ponemos a pensar que si el equivalente de ese valor aduanero de esa mercancía son $100,000, a quien le corresponda justificar el sobrante, que probablemente pueda ser al transportista, o en su caso, dependiendo de cómo se haya enviado la mercancía del consignatario, sería una multa equivalente a los $100,000. Por ejemplo, si la mercancía tuviera un valor de $100,000 y se establece una reincidencia, pero es una reincidencia dentro de un periodo de 4 años. O sea, usted tiene derecho a equivocarse únicamente 2 veces en 4 años en esta materia. Si no, lo consideran reincidente dentro de esos 4 años, lo cual me parece completamente desproporcionado el monto de la multa y el tema de la reincidencia. Ok, ¿qué pasa con personas que normalmente traemos productos ocasionalmente, pero tal vez estamos atrasados con la Caja Costarricense del Seguro Social?
Técnicamente, o ahora, bueno, se crea lo que es la figura del registro tributario. Toda persona que quiera ingresar mercancías o exportarlas dentro de los regímenes definitivos de aduanas, van a tener que venir a inscribirse a este régimen, perdón, a este registro tributario, y van a tener que estar al día con sus obligaciones obrero-patronales o sus obligaciones ante la caja, si fueran profesionales independientes. O sea, si una persona tiene un problema, deuda una suma, esa persona, por más que haya traído esa mercancía, como tiene esa deuda ante la caja, técnicamente, de acuerdo a lo que aquí se dice, no podría importar esas mercancías. Ok, en el artículo 67 hablábamos de que es una ley que se presta para el tráfico de influencias, elusión fiscal, se le da demasiado poder al director de aduanas, este, todo esto pues obviamente son cosas que se deja a una persona de turno, no a una ley que se haya analizado. ¿Es un riesgo este artículo? Para mi criterio, sí. Esto estamos hablando de medidas de facilitación para lo que son los operadores económicos autorizados, que era lo que te comentaba anteriormente. Aquí se hablan de una persona que ha sido certificada como un operador económico autorizado es porque pasó un examen riguroso de sus importaciones durante un periodo de alrededor de 4 años. Eso está perfecto, me parece genial. Y eso ya existe desde hace más de 10 años. Pero son muy pocas las empresas que han sido certificadas hasta el momento en este país como operadores económicos autorizados. Con esta inclusión de este artículo, probablemente, o este inciso 9 o este artículo, puede hacer que se incentive que las personas ingresen a ser OEA. ¿Cuál es el problema? Que el inciso 9 indica que el director o la Dirección General de Aduanas, vía resolutiva, puede otorgar cualquier otro beneficio que se disponga para estas empresas que sea de alcance general. Entonces, esto se puede prestar para muchas cosas. Ok, perfecto. Bueno, esta es la participación del licenciado Rogelio Segura, especialista en materia aduanera. Don Rogelio, ¿hay algún punto adicional que no te consultara que considere importante recalcar ya para cerrar la entrevista? Sí, estamos con el tema de la solidaridad del artículo 36 de la ley de aduanas, donde hablamos de la solidaridad del agente aduanero con el declarante. Actualmente la Ley General de Aduanas dice que el agente aduanero o el auxiliar es solidariamente responsable, en este caso con el importador, de las diferencias de impuestos, los intereses, las multas y los recargos de cualquier naturaleza. Es lo que dice actualmente hoy la norma. Esta reforma habla de la solidaridad, ¿verdad? No se entiende muy bien a quién está siendo solidariamente responsable, si al importador o al agente aduanero, porque no lo aclara, nada más dice al final el agente aduanero es solidariamente responsable con el importador, pero cuando leemos el texto del artículo 36 de la solidaridad, se excluyó la palabra multa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esto ya no se podría exigir el cobro de la multa ni al agente aduanero, porque el agente aduanero, de acuerdo a esta redacción, sería solidariamente responsable con el importador únicamente de las diferencias de impuestos, los intereses y los recargos y los ajustes correspondientes, ya no de las multas. O sea, esto es beneficioso para los agentes de aduanas, para los auxiliares, pero afecta en el sentido de que pareciera que ya no se van a poder cobrar multas. No se O- sabe quién se le va a cobrar la multa. ok, Aunque la multa es un elemento accesorio de la obligación tributaria aduanera. ok, este informe ya más detallado usted lo puede leer en el cuerpo de esta publicación para que pueda enterarse, van a poder descargar el PDF que el licenciado muy amablemente pues, nos ha compartido y también vamos a dejar la nota de ley que se está impulsando para que las personas en esta materia pues puedan analizarlo y obviamente pues puedan tomar las acciones y decisiones que correspondan. Algo muy importante, licenciado, es que todas estas leyes que se vienen impulsando en medio de cambios políticos y todo esto, pues lo que vemos es que tienen un común denominador que es
permitir la evasión y elusión fiscal y dar autoridad a otras personas que debería ser regulado mediante una ley y no mediante un reglamento. ¿Es así? Correcto. A mí me preocupa mucho la situación, primero actual, que estamos viviendo con el tema del hackeo, donde el sistema está en el suelo. Segundo, este tipo de leyes que lo que buscan es cumplir con una agenda a nivel del Fondo Monetario Internacional para poder obtener los créditos y que le mandan un mensaje equivocado a la población diciendo que se va a facilitar el comercio, que se va a mejorar la recaudación. Este proyecto de ley en nada mejora la recaudación, más bien la empobrece. Y a eso le sumamos que lamentablemente los puestos de director y subdirector de aduanas son puestos políticos. Entonces, tiene una tremenda tarea el gobierno que viene, el gobierno entrante, con esta materia. Esperemos que sea lo mejor para Costa Rica de esto, pero esa es la línea que llevan todos estos proyectos, lamentablemente. Perfecto, licenciado. Le agradecemos mucho el acompañarnos en esta entrevista. Con Invitamos mucho gusto. a nuestros seguidores también de crprensa.com, seguir de cerquita nuestras transmisiones. Recuerde que somos un medio independiente. Hacemos prensa no alineada, por decirlo de alguna forma. Por eso es que en nuestra sección o en nuestro medio digital, usted no va a encontrar la sección de nacionales. Está la sección gobierno, la sección pueblo, para que usted conozca cuál es la fuente de la información y de esa forma usted pueda hacerse sus propios análisis y sus propias inquietudes sobre lo que ocurre en el país. Así que les invitamos a seguir a través de crprensa.com. Muchas gracias. Muchas gracias.